La radicación en realidad es una operación que casi es parecida a la potenciación. ¿Por qué? Porque todo radical, vamos a ponerle acá, voy a explicar por acá, ahí está, vamos a iniciar la grabación. Bien, hoy día 31 de marzo del 2021 y les decía que toda operación de radical tiene algo de semejanza a la potenciación. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un radical de esta forma, o una potencia, una base, ¿no? Recordemos, pero cuando el exponente es fraccionario, solamente cuando el exponente es fraccionario, esto se puede convertir a un radical. ¿Cómo? Ponemos el operador de la raíz, dentro ponemos lo que en la potenciación viene a ser la base, en la radicación viene a ser la cantidad de radicando, y lo que en potenciación como numerador del exponente viene a ser justamente el exponente de la cantidad subradical, y del índice del radical viene a ser el denominador del exponente fraccionario. ¿Okay? El denominador del exponente fraccionario. Entonces todo radical puede convertirse a una base, o sea, una potenciación, pero teniendo en cuenta de que estamos trabajando ahí con exponentes fraccionarios, ¿no? O sea, una fracción, numerador y denominador, donde el numerador, ¿no? Ojo a esto, donde el numerador del exponente pasa a convertirse, ¿no? Pasa a convertirse en el exponente de la cantidad subradical, y el denominador pasa a convertirse al índice de el radical. Bien, dicho esto, acá tenemos las partes, ¿no? El índice, la raíz, ¿no? El índice nos indica la raíz, ¿no? El número que está dentro se llama radicando o cantidad subradical, y el resultado de eso, el resultado de esa operación se conoce como raíz, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando se hacía esta aclaración en el tema de potenciación, teníamos la base, teníamos el exponente, ¿verdad? Y al resultado de esa operación, al resultado de esto, recién se le conocía con el nombre de potencia, ¿no? A veces nosotros malinterpretamos este resultado, ¿no? El resultado es potencia. Igualito es en la operación de las raíces o radicación. Al resultado de esa raíz, de cualquier raíz, al resultado de ese radicando, recién se le conoce con el nombre de raíz. ¿Ok? Recién se le conoce con el nombre de raíz. Bien. Ahora, algunas reglas básicas. Cuando el índice es par y la cantidad subradicando, o sea, el número que está adentro, es positivo, el resultado va a ser tanto positivo como negativo. ¿Ok? Tanto positivo como negativo. ¿Cómo así? Vamos a ver aquí algún caso. Acá lo voy a poner. Ahí está. Por ejemplo, raíz de índice 2 de 4, ¿no? Profe, acá nos ha puesto el índice. Cuando no se escribe el índice, se sobreentenderá que es 2, o sea, raíz cuadrada. Muy bien. Un número que multiplicado 2 veces nos dé 4. Pues la solución obvia que se nos ocurre es el número 2, ¿verdad? Perdón. La solución obvia que se nos ocurre es el número 2, ¿no? Positivo 2. Pero también el número negativo 2 cumple esta condición, porque si nosotros multiplicamos menos 2 por menos 2, el resultado es positivo, ¿no? Menos por menos más, 2 por 2, 4. Entonces, resumiendo,
el resultado de toda raíz que tenga índice par y cuya cantidad subradical, o sea, el número que está dentro, es positivo, va a tener siempre dos resultados, uno positivo y otro negativo. ¿Ok? Va a tener dos resultados, uno positivo y otro negativo. Acá observamos algunos ejemplos, pero hay cierto detalle, ¿ya? ¿Cuál es eso? Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Miren, en cambio, cuando el índice es impar, entonces, y la cantidad o el número que está dentro es positivo, el resultado va a ser positivo. Pero si el índice es impar y la cantidad o el número que está dentro es negativo, el resultado va a ser negativo. Entonces podemos acá resumir algunas de estas reglas, ¿no? Podemos resumir algunas de estas reglas. ¿Cómo así? Vamos a tener la siguiente, ¿no? Raíz de índice n de a, vamos a poner acá. ¿Correcto? Entonces hasta el momento vemos que vamos a tener tres posibles resultados en base a los signos, ¿no? Si n es par, ¿correcto? Y el número a es positivo, el resultado va a ser positivo. Si n es impar, perdón, si n es par, seguimos con los pares, y el número que está dentro es negativo, simplemente este resultado no existe. Si n es impar y el número que está dentro es positivo, el resultado va a ser positivo. Si n es impar y el número que está dentro es negativo, el resultado va a ser negativo. ¿Ok? El resultado va a ser negativo. Como pueden ver, hay tres situaciones en donde sí vamos a tener solución. En la primera, ya sabemos que el resultado puede ser positivo o negativo. En la segunda, donde no existe solución. En la tercera, donde es positivo. Y en la cuarta, donde es negativo. Voy a escribir un ejemplo de cada uno, ¿no? Por ejemplo, raíz cuadrada de 4. Hemos dicho que puede ser más menos 2. Puede tener los dos resultados, ¿no? Raíz cuadrada de menos 4. Esto simplemente no tiene solución en los números reales. El otro ejemplo, raíz cúbica de 8. Un número que multiplicado 3 veces nos dé 8 es el número 2. Raíz cúbica de menos 8. Un número que multiplicado 3 veces de menos 8, pues el menos 2, ¿no? Menos por menos más, por menos, menos. Ahí tenemos, ¿no? Profe, ¿por qué no existe la raíz cuadrada de menos 4? Porque si ustedes, si nosotros buscamos, no existirá, pues, o no existe ningún número, por lo menos en los números reales, no existe ningún número que multiplicado dos veces, ¿no? Que multiplicado dos veces nos dé un número negativo, ¿sí? Si ustedes intentan probar, ¿no? Menos 2 por menos 2, menos por menos es más, sale negativo, ¿no? Entonces a ustedes se les puede ocurrir, ¿no? Pero menos 2, ¿no? Por más 2, ese sale negativo 4, sí, pero la regla de la radicación es de que el número se debe multiplicar las veces que indica la raíz. En este caso la raíz indica dos veces, el índice, perdón, indica dos veces, y tiene que ser el mismo número, ¿ya? Tiene que ser necesariamente el mismo número, no se vale poner números distintos, ¿ya? Entonces ese tipo de números cuyas raíces o índices son pares y cuyas cantidades subradicales son números negativos, existen en el conjunto numérico que nosotros llamamos los números complejos. Ya en algún momento de repente en un posgrado pueden estudiarlo, ¿no? Pero en nuestro caso, en nuestro curso de matemática 2 o matemática aplicada 2, vale solamente hasta ahí. Muy bien. En la radicación también vamos a tener casi las mismas propiedades, bueno, parecidas a la potenciación, ¿sí?
casi las mismas propiedades o parecidas a la potenciación. No sé, por acá están las propiedades. Acá están, ¿no? Por ejemplo, raíz de un monomio. ¿Qué hacer cuando? Ahora, ¿qué es esto de monomio, polinomio? A ver, vamos a recordar un poquito, ¿ya? Esto hemos visto un poquito también en ecuaciones. Una expresión algebraica pues tiene esta forma, miren. Vamos a poner acá 2xy. Esa es una expresión algebraica. Una expresión algebraica contiene números y contiene variables. ¿Cuántas? Pues las que desee ponernos ahí en la expresión algebraica. ¿Ya? ¿Ok? Puede ser positivo, puede ser negativo. Los exponentes pueden tener, perdón, las variables pueden tener exponentes, como también no pueden tener exponentes. Cuando tenemos una expresión algebraica como así solita, se conoce como monomio. ¿Correcto? Pero si tenemos ya una expresión algebraica separados por los signos más y menos, ¿no? Como ven acá, esto se conoce así como binomio, porque tiene dos. Si tuviera tres, este se conoce como trinomio. A partir del 3 ya no se pone pues un nombre propio, simplemente se generaliza con el nombre de polinomio, poli de muchos. ¿Ok? Entonces cuando aquí en nuestro manual cuando nuestro manual nos dice cómo debemos extraer la raíz cuadrada de un monomio, pues lo que nos está diciendo es de una expresión algebraica que tiene números, tiene variables, y esas variables pueden tener exponentes, ¿sí? A eso se refiere. Radicales homogéneos. Los radicales se consideran homogéneos cuando sus índices son iguales. Repito, los radicales se consideran homogéneos cuando sus índices son iguales. ¿Ya? En cambio, los radicales se consideran semejantes cuando sus índices y su cantidad subradical son iguales. Repito, los radicales se consideran semejantes cuando sus índices y sus cantidades subradical, o sea, la que está dentro, el número que está dentro, son iguales. ¿Ok? Muy bien. Esto es importante porque nos va a permitir poder ya sea sumar, restar, multiplicar o dividir radicales. Otro más. ¿Cuáles son las operaciones con radicales que vamos a ver? ¿No? Lo primero, reducción de radicales a su índice común. Al igual que ustedes en matemática 1 seguramente habrán estudiado las fracciones homogéneas o heterogéneas, ¿verdad? Homogéneas, heterogéneas. ¿Cuáles eran homogéneas? Las fracciones que tenían el mismo denominador. ¿Y cuáles eran heterogéneas? Las fracciones que tenían distinto denominador. Y también en matemática 1 habrán aprendido el proceso de homogenización, que nos permite sumar y restar fracciones con distinto denominador, en donde se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores. Pues acá hacemos lo mismo. Cuando nosotros tenemos radicales con índices distintos, por ejemplo ahí miren, ¿no? Tengo raíz cuadrada de x, raíz cúbica de xy y raíz quinta de y. ¿Qué se puede hacer? Se puede homogenizar los radicales, los índices de los radicales. ¿Cómo? Extrayendo el MCM de sus índices de 2, de 3 y de 5, que es 30. ¿Y qué se hace ahí? Se escribe la misma cantidad de radicales, pero esta vez los índices viene a ser el mismo, y justamente es el MCM. Y para que no se altere esa cantidad, ojo, para que no se altere esa cantidad, lo que se hace es dividir y multiplicar. Profe, ¿cómo así? Miren, acá es 30, ¿verdad? 30 y el índice acá es 2, ¿no? 30 entre 2 es a 15, y ese 15 pasa a ser exponente de x. En el siguiente, 30, ¿no?
y acá el índice es 3. 30 entre 3 es a 10. Ese 10 pasa a ser el exponente de la cantidad subradical, o sea, de los números que están dentro, ¿no? Y ahí sale, ¿no? El siguiente, 30 entre 5. 30 entre 5 es 6. Y ese 6 pasa a ser el exponente de la cantidad subradical. ¿Dónde es que vamos a aplicar esto, profe? Este tema de homogeneización lo vamos a aplicar cuando estamos sumando o cuando estamos restando, o cuando estamos multiplicando o dividiendo radicales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando tenemos un coeficiente que acompaña a un radical, ¿cómo es esto un coeficiente? El coeficiente es el número que está acompañando la cantidad o al radical, ¿ya? Si nosotros tenemos un coeficiente, nosotros podemos insertar dentro de la raíz el valor de ese coeficiente. ¿Cómo? Simplemente multiplicando el exponente de ese coeficiente con el índice de la raíz. Como por ejemplo acá, miren, aquí el coeficiente viene a ser x, que está fuera de la raíz. Si queremos ingresar a x dentro de la raíz, multiplicamos su índice con el exponente. Por eso acá x, lo que tenía inicialmente el valor de 2, ahora tiene el valor de 6. Y así pues, usted puede notar en los otros valores. Miren acá x elevado al cubo, ¿verdad? El 3 se multiplica por el índice, que sería 15, y ya pasa adentro de la raíz, ¿no? Acá x y y no tienen exponentes, se sobreentiende que es 1, ¿no? La raíz cuadrada no se escribe, ¿no? Pero se sobreentenderá que es 2, se multiplica, y por eso tanto x como y pasan dentro de la raíz, pero con exponente 2, ¿sí? Con exponente 2. Todas estas propiedades de radicación son nuevas, porque en el curso de matemática 1, ¿ya? En el curso de matemática 1 nosotros hemos visto algunas de las propiedades. Estas son como complementando, ¿no? Como que complementan. Ahora, multiplicación y división de radicales. Para dividir o para multiplicar radicales, la condición es que sean homogéneos. Ojo, no confundir homogéneos con semejantes. ¿Cuándo son homogéneos? Cuando comparten el mismo índice. ¿Cuándo son semejantes? Cuando aparte de compartir el mismo índice, también comparten la misma cantidad subradical, ¿ya? La misma cantidad subradical. ¿Ok? Entonces, para multiplicar y para dividir radicales, debe cumplir solamente una condición. ¿Cuál es esa? Que sus índices sean iguales, ¿sí? Que sus índices sean iguales. Profe, ¿y si no son iguales? Si no son iguales, se efectuará el proceso de la homogeneización de los índices. ¿Cómo hacerlo? El MCM, dividimos y multiplicamos. Esto lo estoy pasando así rápidamente, y ya cuando vamos a ver casos donde vamos a desarrollar, vamos a detenernos a detallar caso por caso, ¿no? Propiedad por propiedad. Muy bien. De esa manera entonces sabemos de que la única condición para multiplicar y dividir radicales, ¿cuál es? Es que sus índices sean iguales, ¿ok? Es que sus índices sean iguales. Muy bien. Faltaba ver entonces la condición para sumar y restar radicales, ¿ya? Mejor les voy a resumir por acá, que lo tengan. A ver, para sumar, o sea, para la adición y sustracción de radicales, ¿ya? O sea, para sumar y restar radicales, ¿cuál es la condición que deben cumplir? La única condición, en realidad es única, que sean semejantes. ¿Y qué son radicales semejantes? Por ejemplo, que raíz de índice n de x, raíz de índice n, 3 raíz de índice n de x. Ahí tenemos dos radicales que son semejantes. Entonces, ¿cuándo dos radicales son semejantes? Primero, cuando el índice es igual y cuando la cantidad subradical también es igual.
Profe, pero acá hay un número, claro, eso no importa, el coeficiente no importa. Lo que interesa es que para poder sumar y restar radicales, la condición es que sean semejantes. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la condición para poder multiplicar y dividir? Vamos a resumir acá. Para multiplicar y dividir radicales, ¿cuál es la condición? La condición es que sean, vamos a poner acá, la única condición es que sean homogéneos. ¿Sí? Para sumar, para multiplicar y dividir radicales, la condición es que sean homogéneos. Por ejemplo, raíz cúbica de m por raíz cúbica 5 raíz cúbica de n. Muy bien, ahí tenemos dos radicales. Esos radicales son homogéneos, ¿no? ¿Por qué son homogéneos? Porque sus índices son iguales. Entonces, si son homogéneos, yo puedo fácilmente multiplicar o dividir esos radicales. ¿Ya? Entonces, espero que de toda esta información hayamos entendido este resumen, que para sumar y restar radicales deben cumplir la condición que sean semejantes. ¿Cuáles son los radicales semejantes? Índices y cantidad subradical igual. ¿Cuáles son la condición para poder multiplicar y dividir radicales? Que sean homogéneos. ¿Y cuándo son homogéneos? Cuando solamente el índice son iguales. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver algunos ejemplos, claro. Vamos a algunos ejemplos. Vamos a desarrollar los que están propuestos justamente en el manual, ¿ya? Primero quiero ver si es 69. Voy a recortarles el caso número 69. ¿Dónde está? A ver un ratito. Voy a pegar el primer ejemplo que está resuelto ahí, pero vamos a explicarles. Acá está. Y también voy a pegar esta cantidad o esta imagen, lo voy a pegar en nuestro chat para que lo puedan tener aquellos compañeros que no han asistido a la sesión, para que cuando te pregunten qué han hecho, ahí están los ejemplos que hemos hecho en el chat del team, ¿no? Porque a veces en el chat del grupo, a medida que va avanzando, se va perdiendo. Muy bien. Acá nos dice simplificar, o sea, hacer más pequeño, más simple, más corta esa expresión. Y podemos identificar que es un radical, ¿verdad? Y es raíz de índice 3, también llamada raíz cúbica, de una fracción. ¿Y cuál es esa fracción? De 27x a la quinta, ¿no? Entre 8x al cuadrado. Muy bien. ¿Qué se debe hacer para poder simplificar una cantidad o un radical? Primero, a los números debemos descomponerlos en sus factores primos. Y ahí veo que hay dos números. Uno en el numerador y otro en el denominador. El primer número es 27. Vamos a descomponer el número 27 en sus factores primos. Para eso voy a hacer una línea acá y comienzo. Mitad no tiene, pero sí tiene tercia, que es 9. Tercia 3. Tercia 1. Por lo tanto, 27 es lo mismo que decir 3 al cubo, ¿verdad? 3 por 3 por 3, ¿no? 3 al cubo. El siguiente número, 8. Mitad, 4. Mitad, 2. Mitad, 1. Entonces vale decir que 8 es 2 al cubo, o sea 2 por 2 por 2.
Muy bien. ¿Qué más debemos hacer? Debemos coger las variables de las expresiones algebraicas y tratar de representarlas como un múltiplo o como una multiplicación del índice. Profe, no te entendí ahí. Miren, la primera variable es x a la quinta, ¿correcto? X a la quinta, ¿cierto? ¿Y cuál es el índice de la raíz? El índice es 3. Entonces voy a buscar agrupar utilizando una propiedad de la potenciación, ¿no? Voy a tratar de ubicar un número, ¿no?, que sea múltiplo del índice. ¿Cuáles son los múltiplos del índice? El 3, el 6, el 9. Muy bien, entonces x a la quinta yo puedo representarlo como x al cubo por x al cuadrado, ¿cierto? Y acá tenemos el múltiplo del índice. Por fijar acá qué propiedad hemos aplicado. Acá hay una propiedad, recuerden, hay una propiedad que nos dice, ¿no? Hay una propiedad que nos dice que bases iguales se escriben en la misma base y los exponentes se suman. Esa es la propiedad que estamos aplicando acá. Muy bien. La siguiente variable. La siguiente variable es, ahí vamos a poner acá, la siguiente variable es y al cuadrado. Fíjense, el exponente de esta variable, es menor, ¿no? Es menor a qué? Al índice, así que no podemos trabajarle a ese exponente, simplemente lo dejamos ahí. Muy bien, dicho esto, vamos a escribir o vamos a representar nuevamente nuestra radical. Acá ponemos la fracción 27, 3 al cubo, por x a la quinta, x al cubo por x al cuadrado. 8, 2 al cubo, por y al cuadrado. Muy bien, hasta ahí hemos sustituido los valores que hemos encontrado. Ahora voy a aplicar una propiedad que nos dice que yo puedo separar, ¿no?, o podemos extraer los factores. Profe, ¿cómo así? Mire, raíz cúbica de 3 al cubo por x al cubo por x al cuadrado. Cierro raíz. Y en el denominador también hago lo mismo. Raíz cúbica de 2 al cubo por x al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy separando el radical tanto para el numerador como para el denominador. Es una propiedad de la radicación. ¿Y ahora qué puedo hacer? Separar el radical por cada factor. Raíz cúbica de 3 al cubo por raíz cúbica de x al cubo por raíz cúbica de x al cuadrado. Fracción, abajo lo mismo, raíz cúbica de 2 al cubo por raíz cúbica de y al cuadrado. Muy bien, entonces acá podemos eliminar el índice con el exponente, índice con exponente, índice con exponente. ¿Qué nos va a quedar? 3 por x por raíz cúbica de x al cuadrado, todo esto dividido entre 2 por raíz cúbica de x a, perdón, no es x, es y al cuadrado, raíz cúbica de y al cuadrado, perdón, raíz cúbica de y al cuadrado. Muy bien, entonces ya para representarlo mejor esta expresión podemos poner que esto es 3 medios de x, correcto, y fíjense, acá tengo una división de radicales y cumplen la condición que es homogénea, por lo tanto podemos poner una sola raíz y decir x entre y tanto x como y están elevado al cuadrado.
Listo, ya hemos expresado entonces, o ya hemos simplificado esta expresión. ¿Qué hemos hecho para eso? Resumiendo, hemos eh, descompuesto los números en sus factores primos, y una vez hecho eso, hemos buscado que los exponentes sean iguales o sean múltiplos del índice. Los números que no son iguales o múltiplos del índice simplemente se obvia. ¿Y qué hacemos después? Hemos aplicado dos propiedades de la radicación, hemos eliminado el índice con el exponente, porque al final si se multiplica y se extrae la raíz va a ser lo mismo. Y luego hemos aplicado la propiedad de que para dividir dos radicales, pues la condición es que sean homogéneos. Y hemos llegado al resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Ahí el compañero Andrés está escribiendo una consulta. Ah, perdón, Andrea, sí, disculpa. A ver, te escribe la compañera Andrea, un ratito. A ver, ¿dónde se elimina la raíz, verdad? Aquí. Es en esta parte. ¿A esta parte te refieres, Andrea? Sí, profesor. Muy bien, pudiendo activar su micrófono, está escribiendo. Bien, vamos entonces a explicar por qué. ¿Por qué se hace esto? Y no voy a utilizar este caso. Hay una propiedad, ¿no?, en donde si tenemos un radical de índice n y el exponente es también n, el exponente es n, simplemente se concluye poniendo la cantidad subradical. Ejemplo, raíz cuadrada de 2 al cuadrado es igual a 2. ¿Por qué? ¿Quieren demostración? Muy bien. Si nosotros desarrollaríamos esta operación, obtendríamos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4. Un número que multiplicado dos veces me dé 4, 2. Y obtenemos la misma. ¿Ok? Entonces, esta propiedad, el uso de esta propiedad, nos resume en 2 o 3 líneas el cálculo. Por eso es cuando ustedes ven algunas páginas web o siguen algunos youtubers teachers de matemática, hacen lo mismo, ¿no? Cuando el índice es igual al exponente del número, pues simplemente le elimina y queda el número en sí. ¿Qué están haciendo? Están haciendo uso de esta propiedad. ¿Ok? ¿Preguntas? A ver, déjame marcar la asistencia, ¿eh? Como son poquitos, rápidamente. Está Arlet Aurora, ¿verdad? Vamos a poner la asistencia Arlet. ¿Profesor? Sí, como son poquitos, no voy a llamar la asistencia, sino de acá voy a guiarme de la lista para poder marcar la asistencia. Está Arlet Aurora, muy bien. También veo acá a la compañera Caterine, ¿no? Caterine. Vamos a marcar la asistencia de Caterine, muy bien. También observo acá a David Guillén. Vamos a marcar la asistencia de David. Es más rápido que estar llamando la asistencia, ¿ok? A ver, ¿dónde está David?
David Guillén Tuanama, muy bien. También de, a ver, el compañero Luis Alejandro Pecho Torres, ¿verdad? Luis Alejandro, vamos a buscar Luis Antonio, no, Luis Alejandro, muy bien. También de Reategui, Andrea Reategui, Andrea, vamos a buscar Andrea, a ver, Mónica Andrea Reategui, muy bien. Y de Shaga Sangama, ¿su nombre es Shaga o su apellido? Vamos a ubicar acá un ratito. Carlos Barbarita, Loane, Andy, ahí está, Shaga Sangama Fabiola, muy bien, allí está. Vamos a ver otro caso, ¿ok? Uno que ya implica simplificación, que implica suma y resta, ¿ok? Que implica suma y resta. Vamos a poner, vamos a recortarles. Este es el caso número 2. A ver, vamos a copiarles por acá. Ahí está. Acá nos dice reducir, ¿correcto? Reducir. La expresión A, que es igual 5 raíz cuadrada, o sea, o raíz de índice 2, ¿no? 5 raíz cuadrada de 128, ¿no? Menos 7 raíz cuadrada de 32, más 2 raíz de 8, menos 4 raíz de 18. ¿Cómo proceder en estos casos? Lo que se debe hacer en estos casos es reducir las cantidades, igual que en el caso anterior, reducirlos utilizando sus factores primos, o sea, descomponer los números en sus factores primos. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? De la siguiente manera. Por ejemplo, vamos al número 128. Lo vamos a descomponer. ¿Ya? Empezamos por mitad. Mitad de 128 es 64. Mitad de 64 es 32. Mitad de 32, 16. Mitad de 16 es 8. Mitad de 8 es 4. Caramba. Mitad de 4 es 2. Y mitad de 2, 1. Ahí debemos terminar. Entonces podemos expresarlo como 2. ¿Cuántos exponentes va a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, 7. ¿No? 7. Y hemos aprendido que debemos representar los exponentes de la base en números iguales o como múltiplos del índice. El índice es 2, o sea, es raíz cuadrada. Entonces me conviene representarlo así, como 2 a la sexta por 2, que da lo mismo, ¿verdad? Muy bien. El siguiente número entonces va a ser 32, ¿no? Pero como ustedes son inteligentes, se pueden dar cuenta aquí, ¿no?, que 32 sería la hilación de todo esto, ¿sí? Entonces 32, vamos a aprovechar de una vez que está desarrollado ahí, es el número 2 multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O sea, 2 a la quinta. Y como tengo que buscar números múltiplos o iguales al índice, lo puedo representar como 2 a la cuarta por 2. ¿Correcto? El siguiente número sería el 8. El 8 es 2 al cubo. Lo puedo representar como 2 al cuadrado por 2. ¿No? El siguiente número es 18. Acá sí vamos a tener que hacer nuevamente. Mitad de 18 es 9. Tercia, 3. Tercia, 1. Muy bien, por lo tanto 18 es 2 por 3 al cuadrado. Una vez hecho esto, procedo a sustituir esos valores
acá en la operación misma. Ok, muy bien, vamos a hacerlo. Entonces tengo aquí el valor de a igual, vamos a hacer un zoom un poquito más, ahí está, mucho, ahí está, bien, ahí. Entonces tengo 5 raíz de 128, hemos dicho que es 2 a la 6 por 2, cierro paréntesis, la raíz, menos 7 y 32 era 2 a la cuarta por 2, más 2, 8 era 2 al cuadrado por 2, menos, caramba, va a faltar un poquito de espacio acá, voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar. Ahí está, menos 4 raíz de 18 es 2 por 3 al cuadrado. Muy bien. Una vez ya hecho eso, ahí muevo un poquito la pizarra. ¿Qué pasa con la pizarra? ¿Por qué no se mueve? Ahora sí. Una vez hecho eso, puedo aplicar la propiedad que hemos aprendido hace un momento, en la cual yo puedo separar tanto un factor con otro. 5 raíz de 2 a la sexta por raíz de 2, menos 7 por raíz de 2 a la cuarta por raíz de 2, más 2 raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2, menos, vamos a poner por acá, menos 4 raíz de 2 por raíz de 3 al cuadrado. Muy bien. Una vez hecho eso, prosigamos. Muy bien. A igual. Y vamos a simplificar, ¿eh? Mira. Mitad 3. ¿Sí? Entonces quedaría 5 por 2 al cubo por raíz cuadrada de 2, menos 7 por, acá saco mitad, 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 2, más 2 por 2, porque acá se elimina, ¿verdad? Por raíz cuadrada de 2, menos 4 por raíz de 2 por 3. ¿Por qué? Porque acá también se elimina. Seguimos. El valor de A es igual a, y aquí hay que resolverlo, no queda otra. 2 por 2, 4 por 2 es 8, por 5, 40. 40 raíz cuadrada de 2. Menos 2 por 2, 4 por 7, 28. 28 raíz cuadrada de 2. Más 2 por 2, 4 raíz cuadrada de 2. Menos 2 por 3, perdón, 3 por 4 es 12 raíz de 2. Muy bien. Y acá al final, voy a borrar esto que también puede confundir. Acá al final obtenemos, muevo un poquito la pizarra. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se mueve la pizarra? Ahora sí. Y acá, como pueden ver, tengo una suma y resta de radicales. ¿Y cuál es la condición para sumar y restar radicales? Es que sean semejantes. ¿Y cuándo son semejantes? Cuando el índice y la cantidad subradical, o sea, el número que está adentro, es igual y todos cumplen. ¿Y cómo se suman y se restan radicales? En realidad solamente se suma y se restan los coeficientes. Entonces voy a restar acá, voy a empezar en izquierda, terminar en derecha. 40 menos 28 es igual a 12 raíz cuadrada de 2. El resto copia igual. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no lo haces directamente? Porque estamos manteniendo un orden para evitar fallar. 12 más 4, 16, menos 12 raíz cuadrada de, caramba, falta poner acá radical. 16 raíz de 2 menos 12 raíz de 2, ¿no? Igual 16 menos 12, 4. 4 raíz cuadrada de 2
sería el resultado final. Aparentemente una operación engorrosa, pero si ustedes se dan cuenta, es mínima la posibilidad de cometer algún error si es que nos guiamos de las propiedades.